continuando con este diplomado virtual en Derecho Laboral y Procesal Laboral. En esta clase vamos a desarrollar todo lo concerniente al contrato de trabajo. A efectos de esta exposición vamos a dividirlo en 7 partes. En primer lugar, la definición. En segundo lugar, los sujetos. En tercer lugar, las características. En cuarto lugar, los elementos esenciales, siempre del contrato de trabajo, la prestación personal, la remuneración y la subordinación. En quinto lugar, el contrato a plazo indeterminado y cómo está regulado en la legislación laboral vigente. En sexto lugar, los contratos de trabajo sujetos a modalidad, según el texto único ordenado del decreto 33/38. Y en séptimo lugar, las causales de desnaturalización de estos contratos de trabajo. En qué circunstancias estos pasan a ser considerados contratos de trabajo a plazo indeterminado. Bien, entonces comencemos con la definición. El contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural, siempre una persona natural, denominada el trabajador, se compromete a realizar obras o servicios para una persona física o jurídica, denominada el empleador, bajo la dependencia y subordinación de éste, quien a su vez se obliga al pago de una remuneración determinada. Tenemos entonces que el contrato de trabajo es, en primer término, un acuerdo de voluntades, es una manifestación de voluntad entre dos partes. Por un lado está el trabajador, que siempre va a ser una persona natural, y por otro lado el empleador. El trabajador se compromete a hacer una prestación personal, a poner a disposición su fuerza de trabajo y a realizar determinadas obras o servicios específicos, y el empleador a su vez se compromete a contraprestar este trabajo realizado mediante una remuneración. ¿Cuál es la característica que va a diferenciar esta relación contractual de una relación de otro tipo, civil o comercial, de existencia de subordinación y dependencia del trabajador respecto al empleador? Esto nos va a determinar la dación de un estatus de especial protección que el ordenamiento jurídico le va a reconocer al trabajador subordinado. Como hemos visto en el clase anterior, eso se desprende del artículo 22, del artículo 23 y siguientes de la Constitución Política, que nos van a desarrollar los principios del derecho laboral y las normas constitucionales que regulan el derecho del trabajo. Entonces, habiendo hecho esta breve definición, vamos a pasar a caracterizar a los sujetos, quiénes son los que intervienen en el contrato de trabajo. Siguiendo la definición del Reglamento Grisolia, tenemos que el trabajador se trata siempre de una persona física, una persona natural, con capacidad jurídica, es decir, con capacidad de poder establecer un vínculo contractual, de manifestar su voluntad de trabajar de forma libre y voluntaria, que se obliga a prestar servicios en relación de dependencia y de forma personal a cambio del pago de una retribución, a cambio de una remuneración. Por tanto, no pueden ser trabajadores las entidades colectivas ni los incapaces, nos indica este autor. El carácter de la prestación es personal, por lo cual no se puede delegar el cumplimiento de la actividad en una tercera persona, en un ayudante o cualquier otra que no fuese el trabajador contratante. ¿Qué pasaría si yo, empresa, en lugar de contratar a un trabajador, contrato a un colectivo de trabajadores para que me realicen una obra o un servicio? Allí no estaría frente a un contrato de trabajo, sino estaría frente a un contrato civil o un contrato comercial de una índole y de naturaleza distinta al contrato de trabajo, por el que se exige de que haya un trabajador subordinado, que es el que preste sus servicios a un empleador a cambio de una remuneración. De otra forma, no estamos en el ámbito de aplicación del derecho laboral, sino estamos en el ámbito de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de otra índole, civil o comercial. Bien, esto es en cuanto al trabajador. En cuanto al empleador, nos indica el autor Fernando Grisolia que se trata de una persona física o jurídica, natural o jurídica, que organiza y dirige el trabajo prestado por el trabajador dependiente, contando además con facultades de control y facultades disciplinarias respecto del trabajador. El alcance del concepto es amplio. ¿Por qué? Puede ser empleador una entidad sin fines de lucro, como por ejemplo organizaciones culturales, ONGs, instituciones educativas, una asociación no inscrita, una sociedad de hecho o inclusive un conjunto de personas físicas. Es decir, no necesariamente el empleador va a tener que ser una sociedad comercial con fines de lucro, como puede ser una entidad financiera,
como puede ser una tienda, como puede ser una industria, sino que también pueden emplear personal subordinado para realizar sus actividades personas jurídicas sin fines de lucro, como son asociaciones civiles, como son ONGs, como son colegios, cualquier tipo de persona jurídica o natural que requiera para una determinada actividad la prestación de servicios personales de un trabajador subordinado, entra dentro del ámbito de aplicación del derecho laboral y efectos de esta materia es considerado empleador. Aquí no hay distinción si la persona jurídica tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro, si tiene la naturaleza de sociedad comercial, de sociedad civil o cualquiera fuese la forma en la cual se constituye la persona jurídica. O también una persona natural que también puede emplear trabajadores subordinados a su cargo y cuenta. Bien, esos son los sujetos del contrato de trabajo. Trabajador, empleador, básico. Ahora, ¿cuáles son las características del contrato de trabajo? ¿Cuáles son las notas distintivas que va a tener este contrato? Tenemos que son tres elementos esenciales: la prestación personal, la subordinación y la remuneración. En cuanto a la prestación personal, tenemos ya que el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 128, que es la norma básica que regula el contrato de trabajo, a plazo indeterminado y en sus diversas modalidades, nos indica lo siguiente. Nos indica que toda prestación personal de servicios remunerados o subordinados se presume la existencia de un contrato de plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidades. El artículo 5 respecto a la prestación personal nos indica que los servicios del contrato de trabajo para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. Esto ya nos indica la ley. Ciertamente es algo que el autor citado también ha mencionado en la doctrina, pero la ley ya nos lo aterriza en esta disposición en concreto. Además nos dice, no invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependen de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de sus labores. Esta es una disposición propia del instrumento jurídico nacional, pero en principio la prestación personal como elemento esencial del contrato de trabajo implica una obligación personalísima, es decir, de que el trabajador es quien debe cumplir la obligación que ha pactado con el empleador, poniendo a disposición su fuerza de trabajo porque para eso fue contratado. La remuneración, según el artículo 6 de ese texto público ordenado del artículo 128, nos indica lo siguiente: el artículo 6 constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Bien, por tanto, si en la boleta de pagos del trabajador hay un concepto que dice remuneración básica y hay otro concepto que indica gratificación extraordinaria, y esta gratificación extraordinaria es pagada todos los meses de forma continua y permanente, esto aquí, esta gratificación extraordinaria, por más que tenga esta denominación, a efectos legales, también tiene una naturaleza remunerativa. En aplicación de este artículo 6, ya que constituye remuneración todo aquello que el trabajador reciba por sus servicios. Y como tal, si es pagado mensualmente de forma continua, podemos hacer la verificación de que esto forma parte integrante de su remuneración. Este artículo 6 continúa, nos dice que las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio, que lo sustituya o cena, tiene también naturaleza remunerativa. Cualquier tipo de alimentación, de prestación alimentaria que el trabajador reciba por regla general, también tiene esa naturaleza remunerativa y entra el cálculo de los beneficios sociales. Y nos dice también que no constituye remuneración computable para efectos de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho de beneficio el valor de las prestaciones alimentarias otorgados bajo la modalidad de suministro indirecto. Respecto de la subordinación, el artículo 9 de la ley nos dice lo siguiente. Bueno, básicamente la subordinación está referida a que el trabajador se sujeta a las decisiones y a la normativa que hace el trabajador respecto del empleo. Y la ley nos indica lo siguiente: el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores,
dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Entonces, la subordinación nos implica tres facultades del empleador respecto del trabajo subordinado. La facultad normativa: el empleador indica, fija, establece cómo debe desarrollarse el trabajo. La facultad de fiscalización, que indica de que el empleador puede verificar si es que el trabajador está realizando adecuadamente o no las labores que le han encomendado según el uso de la facultad normativa. Y finalmente, la facultad disciplinaria, la facultad sancionatoria, que implica de que el empleador, si verifica la comisión de una falta, dentro de los límites de razonabilidad, como indica el artículo 9, puede sancionarlas de forma proporcional y atendiendo al caso concreto. Entonces, la subordinación nos implica esas tres facultades del empleador respecto de su trabajo subordinado: normativa, fiscalizadora y sancionadora. Y además, la subordinación implica, según la ley, de que el empleador puede modificar ciertas condiciones pactadas en el contrato de trabajo de forma unilateral, como por ejemplo turnos, días u horas de trabajo, y la forma y modalidad de prestación de las labores. Eso, por ejemplo, se concretiza en empresas, sobre todo del rubro industrial, donde los operarios de producción trabajan en tres turnos: mañana, tarde, noche y madrugada. De tal forma de que el trabajador puede ir rotando en estos tres turnos según disposición de la empresa. Según la ley, está regulado de esta forma y es una facultad que le reconoce al empleador en ejercicio de la subordinación. Entonces, estos serían los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Por un lado tenemos los sujetos: el trabajador, que siempre es una persona natural, una persona física, y por otro lado tenemos el empleador, que es el que va a normar, a reglamentar las labores, que va a ser una persona natural o una persona jurídica. Ahora, el trabajador hace la prestación personal, el empleador la remunera, y la nota distintiva de ese contrato de trabajo respecto a un contrato de naturaleza civil o de cualquier otra índole es la existencia de subordinación. Y además de esto, en doctrina se desarrolla lo que son las características del contrato de trabajo, las notas distintivas que lo van a diferenciar de un contrato de otra índole. Estos son, siguiendo a Julio Armando Brizolia, 8. En primer lugar, el contrato de trabajo es consensual, es decir, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Basta que las partes se pongan de acuerdo en que una va a trabajar para la otra para que ya haya un contrato de trabajo. Si es que no ha habido este consentimiento de las partes, esta manifestación de voluntad, se entiende que estamos ante la figura de un trabajo forzoso, de un trabajo obligatorio, de una suerte de coacción para que se elabore, ya que siempre es necesario la expresión de voluntad del trabajador para que se inicien las labores. Ahora, ciertamente el contrato de trabajo es casi siempre un contrato de adhesión. ¿Qué quiero decir con esto? De que yo, trabajador, me adhiero prácticamente a las condiciones de trabajo que el empleador me está proponiendo. Por lo general es así, ya que por el mismo hecho de que hay una desigualdad entre el trabajador y el empleador y que hay una subordinación, entonces quien propone las condiciones de trabajo por lo general es el empleador, y el trabajador simplemente se adhiere, acepta esas condiciones propuestas. Pero hay casos en los cuales ciertamente también el trabajador puede negociar, ¿no?, sus condiciones de trabajo, su jornada, puede negociar su remuneración, pero en la gran e inmensa y común mayoría de casos que se ven en las relaciones laborales, el contrato de trabajo tiene naturaleza de ser un contrato de adhesión. No obstante, es importantísimo que exista
la voluntad del trabajador de, sin que nadie lo obligue, acepte las soluciones del contrato. Si de forma libre y voluntaria acepte suscribir ese contrato, acepte celebrar y acepte tener la condición de trabajador para que se vea que es un contrato válido, que es un contrato legal y que es un contrato que va a surtir efectos. En segundo lugar, tenemos que el contrato de trabajo tiene como característica el ser personal. Es decir, es personalísimo respecto del trabajador porque solamente él puede cumplir las labores, no puede haber delegación como regla general, y se sustenta en las características personales del contratado. ¿Qué quiero decir con ello? Yo te contrato a ti porque yo sé que tú vas a desempeñar bien las labores, por ejemplo, de operario de limpieza, porque sé que tienes experiencia, porque me has traído tu currículum vitae, donde tienes tales escritos de trabajo, donde tienes tales capacitaciones, y yo sé que tus capacidades laborales van a ser óptimas para desarrollar esa labor de limpieza. O yo te contrato para que hagas una labor de periodista, porque sé que tienes, según tus cualidades personales, la capacidad laboral de hacer bien ese tipo de funciones dentro de la empresa. Yo no te contrato a ti si tú eres un abogado con 20 años de experiencia para que desarrolle la labor de un ingeniero. No tendría sentido, porque el contrato de trabajo tiene esta característica de ser personal, de responder, de tener por objeto la contratación de una persona debido a su capacidad personal de trabajo, debido a las capacidades que ha adquirido en su vida laboral y profesional para el desempeño de ciertas funciones. Eso indica la característica del contrato de trabajo personal. Además, la siguiente es que el carácter dependiente del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Existe una subordinación técnica, jurídica y económica entre el trabajador y el empleador. Técnica porque quien posee los medios de producción, quien posee las maquinarias, quien es propietario de los insumos para realizar los trabajos es el empleador por la general. Él es el que pone, el que monta la organización empresarial, el que tiene los recursos, y es el trabajador el que va a elaborar en base a estos recursos, en base a estos medios que el empleador pone a disposición. Jurídica, porque como ya hemos visto, el empleador tiene tres facultades respecto de sus trabajadores subordinados: normativa, fiscalizadora y sancionadora. Y esto está reconocido por ley, artículo 9 del texto único ordenado del 28. Y además económica, porque quien posee la mayor capacidad económica en el marco de la relación laboral es el empleador y no el trabajador, sino las cosas serían distintas. Pero es en esta subordinación técnica, jurídica y económica en la cual se enmarca el contrato de trabajo. Además indica, esencialmente es una vinculación jerárquica en la que el empresario, propietario del capital, tiene la potestad de organizar y dirigir el trabajo de conformidad con los fines de la empresa, mientras que el trabajador no asume riesgos, ya que el trabajo se efectúa por cuenta ajena. Obviamente, si la empresa le va mal, el responsable, el quien asume el riesgo, es el empleador, es la empresa. El trabajador no se ve perjudicado en ello. ¿Por qué? Porque el producto del trabajo le pertenece a la empresa. El responsable de qué hacer con esto no es el trabajador. Mientras el mejor cumple diligentemente con sus labores, tiene derecho a cobrar su remuneración sin importar cómo vaya el giro de la empresa. Eso por regla general. También hay trabajadores, por ejemplo, que desarrollan un trabajo por comisiones, en los cuales sí va a depender de que tengan una mayor remuneración el logro de determinados objetivos o metas. Pero por regla general hay un carácter dependiente del trabajo por el cual el riesgo lo asume el empleador, el riesgo lo asume la empresa. Cuarta característica: el contrato de trabajo es por regla general de trato sucesivo. Se desarrolla por medio de prestaciones repetidas en el tiempo y es un contrato de ejecución continuada. El trato sucesivo quiere decir que es un contrato que por regla general es a plazo indeterminado. Un contrato que va a subsistir en el tiempo en la medida que la fuente de trabajo aún subsista, en la medida que la empresa todavía exista. Si la empresa todavía existe, en aplicaciones de este trato sucesivo, el contrato de trabajo va a continuar y las prestaciones van a ser repetidas en el tiempo. El trabajador va a continuar desarrollando sus labores hasta que decida renunciar, sea despedido o se jubila o se extingue la relación laboral por cualquiera de las causales contenidas en la ley. Es además un contrato no formal, por regla general. O
según indica el autor. Hay libertad de forma, ya que es algo de algunas modalidades, no se exigen formas determinadas para su celebración. Esto podemos verlo, por ejemplo, en el artículo 4, ya que hemos visto del decreto legislativo 728, que nos indica que el contrato de trabajo a plazo indeterminado puede ser celebrado de forma verbal o puede ser celebrado por escrito. Pero los contratos modales, que son a plazo determinado, que son por un periodo de tiempo límite, sí requieren el cumplimiento de requisitos de forma y requisitos de fondo para que puedan ser celebrados válidamente. Sexto, la característica de onerosidad. El contrato de trabajo tiene contenido patrimonial. El pago de la remuneración es una obligación esencial del empleador. Nadie trabaja 8 horas de forma gratuita. Se trabaja para recibir una remuneración y a ellos hacen referencia con la característica de la onerosidad. Séptimo, bilateral y sin amaláctico. Existe reciprocidad en las posiciones jurídicas. Los derechos y obligaciones del trabajador se corresponden con los del empleador y viceversa. Yo presto trabajo a cambio de una remuneración. Hay una suerte de compensación entre ambas obligaciones que se tienen. Yo presto trabajo y estoy obligado a prestar trabajo, pero tú estás obligado a darme la remuneración. En esto hay una reciprocidad en las posiciones jurídicas como asumen. Y la subordinación, ¿cuál es su condición de reciprocidad? La ajenidad del riesgo en la actividad empresarial, que siempre recae en la empresa, y además de que el responsable por mantener la seguridad en un trabajo del subordinado es el empleador. Aquí se ve la reciprocidad tanto a nivel económico, que básicamente está referido a la prestación personal y a la remuneración, como un sentido ya personal que está referido a la subordinación que yo tengo respecto a mi empleador, pero que a cambio el empleador está obligado a respetar mis derechos laborales y a asumir el riesgo de la actividad empresarial y a responder por cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional que yo tenga en el desempeño o en la prestación de mis labores. Y octavo, tiene la característica de ser un contrato conmutativo. ¿Qué quiere decir esto? Existe equivalencia en las prestaciones, como ya hemos mencionado. Esto quiere decir la característica de la conmutatividad del contrato de trabajo. Bien, estas son las características que en la doctrina se maneja de lo que es un contrato de trabajo. Así está caracterizado el contrato laboral. Esto nos puede servir para el análisis de una relación laboral en concreto y si vemos de que es un contrato oneroso, es un contrato conmutativo, es un contrato en el par de subordinación, vamos a estar ante un contrato de trabajo y no ante un contrato de otra naturaleza, como es un contrato de relaciones y servicios, en los cuales no hay subordinación, en los cuales el riesgo lo asume el locador de servicios, en los cuales no hay en muchos casos necesidad de que sea una obligación personalísima del locador de servicios, sino que puede haber una obligación de funciones, entre otras características. Pero cuando están presentes estas instituciones, estamos frente a un contrato de trabajo. Bien, habiendo hecho esta parte doctrinaria de lo que se entiende por el contrato de trabajo, vamos a pasar a analizar la legislación en concreto. Y aquí tenemos de que existen dos tipos de contratos de trabajo en el régimen laboral general. Hay también regímenes laborales especiales que, bueno, van a ser materia de una clase aparte, de una clase especial, pero en esta oportunidad vamos a estudiar el régimen laboral general de la actividad privada, que está regulado por el texto único ordenado del decreto legislativo número 728. Estos dos tipos de contratos son el contrato a plazo indeterminado y los contratos de trabajo sujetos a modalidad. El contrato de trabajo a plazo indeterminado, lo indica el artículo 4 de 728, que se presume subsistencia en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, y de que puede celebrarse libremente por tiempo de forma verbal o escrita, y siempre que sea a plazo indeterminado. Si es que es a plazo modal, siempre deben cumplirse los criterios establecidos en la ley. Bien, entonces el contrato a plazo indeterminado es el que cumple con todas las características ya citadas, desarrolladas por la doctrina. Es un contrato de tiempo sucesivo, que se va a extender en el tiempo, que se va a mantener en el tiempo mientras se mantenga la fuente de trabajo,
es un contrato que no es formal, que puede ser celebrado verbalmente, que puede ser celebrado por escrito, según las partes se acuerden. Es un contrato donde hay una conmutatividad, donde hay una sinomalaxis, donde hay una poderosidad, pero que lamentablemente, por más que la ley indique de que se presume toda relación laboral, es la inmensa minoría de contratos laborales que están celebrados en nuestro país. La gran mayoría de contratos laborales en nuestro país están celebrados a plazo determinado, por un tiempo determinado, son unos trabajos sujetos a modalidad, porque la ley da muchas facilidades para celebrar este tipo de contratos. Establece en sí 9 tipos de modalidades contractuales que son distintas del contrato a plazo indeterminado. Me parece que de totalidad de contratos de trabajo vigentes en nuestro país registrados en el Ministerio de Trabajo, solamente el 30% son contratos a plazo indeterminado y el resto de contratos son sujetos a modalidad a plazo indeterminado. A esto tenemos que restarle y considerar el hecho de que la informalidad laboral en nuestro país alcanza el 70%. Es decir, de toda la fuerza laboral de nuestro país, solamente el 30% tiene derechos laborales, tiene un contrato de trabajo, ya sea a tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. Y ahora, de ese 30% tenemos que considerar de que hay un sector que trabaja en la administración pública, que está fuera de lo que es la actividad privada, y de que existen una serie de regímenes laborales especiales que tampoco están dentro de este régimen laboral general, como el régimen de la micro y pequeña empresa, como el régimen de exportaciones no tradicionales, como el régimen de trabajo agrario. Entonces, tenemos que, por más que la ley nos diga de que se presume la existencia de contrato indeterminado, en la práctica, que es de criterio de verdad, se ve de que es en sí la minoría de contratos. Y habiendo dicho esto, pasemos pues a estudiar estos famosos contratos modales. Como ya he indicado, estos contratos están regulados y tipificados taxativamente en la ley, en 728, y están limitados en primer lugar por un principio constitucional que ya se ha desarrollado en la clase pasada. Es el principio de continuidad. Este principio de continuidad, para recordar, nos indica lo siguiente. Según la sentencia número 1874 de 2002, es un amparo del Tribunal Constitucional. En virtud del principio de continuidad, la duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. En tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. Como resultado de ese carácter excepcional, la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para que este tipo de contratos e incluso sanciones, cuando a través de estos, utilizando la simulación del fraude, se pretenda evadir la contratación por tiempo indeterminado. Esto de aquí está referido básicamente a las causales de desnaturalización del contrato modal que vamos a estudiar al final de la clase de hoy. Dentro de estos contratos, a lo que se denomina, se incluye a lo que se denomina a los tipificados por el texto único ordenado del decreto legislativo número 728, denominados contratos de trabajo sujetos a modalidad. Ahora, tenemos que tener en claro y presente de que este principio constitucional, que es el principio de continuidad, va a informar todo el ámbito jurídico laboral y en específico va a determinar la dación de determinadas reglas para la celebración de los contratos modales. Entonces tenemos que los contratos modales requieren de una causa objetiva que justifique la contratación a plazo determinado, requiere del cumplimiento de requisitos de fondo que en la práctica se verifiquen en el cumplimiento de ciertas situaciones de hecho que justifiquen la contratación a plazo determinado. Pero no solamente eso, también se requiere de que se cumplan los requisitos formales establecidos en la ley para su celebración, es decir, requisitos de forma. El contrato modal, por tanto, tiene requisitos de fondo y requisitos de forma. Caso contrario,
estamos ante una desautorización del contrato de trabajo por las causales de ley. Y eso es muy importante. No solamente basta que exista el motivo de fondo para contratar a plazo determinado, también se requiere el cumplimiento del requisito de forma bajo sanción de considerarse el contrato modal un contrato a plazo indeterminado por una causal de desnaturalización. Vamos a ver más adelante. De las cosas objetivas, el artículo 53 del 128 nos regula lo siguiente: cuando los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran, aquí nos hace un límite, las necesidades del mercado o la mayor producción de la empresa en primer lugar. En segundo lugar, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Segunda causal. Y tercera, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada, que ya vamos a ver en qué consisten, que por su naturaleza pueden ser labores de carácter permanente. Es decir, la ley aquí hace una distinción. Puede haber contrato modal cuando hay una necesidad de mercado o cuando hay una mayor producción de la empresa. En primer lugar, aquí responde el contrato modal a una causa netamente económica. En segundo lugar, cuando se trata de labores, obras o servicios de naturaleza temporal o accidental. Aquí la empresa va a tener que probar que efectivamente las labores son de este tipo, temporales o accidentales. O, salvo que tratándose de contratos intermitentes o de temporada, que son contratos especiales, en que en este caso sí pueden ser labores de naturaleza permanente. Entonces tenemos de que en primer lugar se requiere una causa objetiva que tiene que estar inmersa, incluida en alguna de estas tres causales. Segundo, de los requisitos formales, los requisitos de forma. Los contratos de trabajo a que se refiere ese título necesariamente deberán constar por escrito y por explicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral. Artículos 72 y 128. Por tanto, aquí hay que hacer una exigencia. Antes la ley establecía la obligatoriedad de comunicar, de dar una copia del contrato de trabajo sujeto a modalidad al Ministerio de Trabajo para su registro y que posteriormente pueda ser consultado por el trabajador o por cualquier persona que solicite el acceso a esa información depositada, registrada en el Ministerio de Trabajo. Actualmente ya no. Desde el año 2016 ya no hay necesidad de registrar el contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo, los contratos modales del Ministerio de Trabajo, y se ha flexibilizado de esta forma una exigencia formal que antes existía. Actualmente, estos son los requisitos de forma. En primer lugar, debe constar por escrito, necesariamente. El contrato de plazo determinado, recordemos, puede ser verbal y por implicado. Es decir, el trabajador tiene que tener una copia del contrato que esté firmada por él y el empleador tiene que tener en su cargo, tiene que tener un cargo que sea el medio probatorio de que acredite el cumplimiento de este requisito formal. Además, debe consignarse en forma expresa su duración en el contrato y las causas objetivas dependientes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral. Así que, como la ley establece, establece que necesariamente deben cumplirse de fondo y de forma, por más de que exista la causa económica, de que sea un cargo de naturaleza temporal occidental o que sea un contrato intermitente de temporada, si yo empresa no he cumplido con los requisitos formales, ya es un contrato desautorizado, porque la ley así lo exige y así lo establece, y esto tiene su sustento en el principio de continuidad, que es un principio por rango constitucional que está reconocido por el Tribunal Constitucional. Por tanto, es necesario cumplir si queremos contratar a un trabajador bajo estas modalidades contractuales, con requisitos de forma y de fondo, y tener mucha cautela, mucho cuidado en esto para evitar cualquier futura contingencia laboral, infracción ante la autoridad inspectiva de trabajo, persona fila o cualquier otro inconveniente que se pueda tener por una contratación laboral mal efectuada. Bien, además tenemos que la ley nos regula normas comunes de todos los contratos de trabajo, del artículo 74 al artículo 76. En primer lugar, nos indica que dentro de los plazos máximos establecidos en estas modalidades contractuales, señaladas en los artículos
pertinentes, podrán celebrarse contratos por periodos menores, pero que sumados no excedan el límite de los 5 años. El plazo máximo para contratar a un trabajador bajo cualquier modalidad, cualquiera de ellas, es 5 años como regla general. Pasados los 5 años se tiene que automáticamente el contrato de trabajo pasa a estar desautorizado. Artículo 75. El artículo 75 dice lo siguiente: en los contratos sujetos a modalidad se rige el periodo de prueba legal o convencional previsto en la presente ley. El periodo de prueba es aquel periodo, el espacio de tiempo desde iniciada la relación laboral en el cual el empleador puede prescindir de los servicios del trabajador sin necesidad de que haya una cosa justa relacionada con la ocupación conducta, como si se exige luego de vencido este periodo de prueba, con el solo hecho de comunicarle que no ha pasado pues, este periodo, ya que es una suerte de periodo de tiempo de inserción, de acondicionamiento, de aprendizaje en el puesto laboral. La regla general es que este periodo de prueba dura 3 meses. Este periodo puede ser extendido hasta 6 meses, el periodo de prueba, en caso de que sea un trabajador calificado al criterio de la empresa, es que determina quién es trabajador calificado y quién no, y en el caso de los trabajadores de confianza, que son los que laboran directamente como el personal de dirección o aquellos que tienen acceso a información de carácter reservado que sirve para la toma de decisiones empresariales, para la toma de decisiones que van a afectar el giro de la empresa. Y puede ser extendido hasta 1 año en el caso del personal de dirección, que es quien ejerce la facultad de representación del empleador respecto a sus trabajadores y respecto a los terceros. Estamos hablando básicamente de gerentes y de jefes, que son los que ocupan los cargos más altos en la estructura general. Entonces, por regla general son 3 meses de prueba. En caso de que haya un trabajador calificado al criterio de la empresa o trabajador de confianza son hasta 6 meses, y en caso de personal de dirección es hasta 1 año. Y finalmente tenemos como norma común que si el empleador, vencido el periodo de prueba, resolviera arbitrariamente un contrato modal que está establecido hasta determinada fecha, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato. A modo de ejemplo, si yo he firmado un contrato de trabajo por necesidad de mercado hasta diciembre del año 2019 y a mí me despiden el 28 de febrero del año 2019, entonces yo tenía contrato hasta diciembre y he dejado de laborar 10 meses. Entonces me corresponde una remuneración y media por cada uno de esos 10 meses que he dejado de laborar. Me daría en total 15 remuneraciones, pero como el tope es 12 por ley, entonces me corresponden 12 remuneraciones por el hecho de el término arbitrario del contrato modal. Esto no se puede confundir con la figura del despido arbitrario, del despido nulo y del despido causado, que única y exclusivamente se dan cuando estamos frente a un contrato a plazo indeterminado. Y en todo caso, el trabajador que ha suscrito un contrato modal, pero que en la práctica tiene un contrato de trabajo a plazo indeterminado por la determinación de sus labores, debe demandar en primer término la determinación de su contrato de trabajo y acumular una pretensión, ya sea de indemnización por despido arbitrario, ya sea de reposición por despido nulo, ya sea de reposición por despido causado. Sobre esto vamos a ahondar mucho más en la clase de despido. Bien, ahora vamos a pasar muy rápidamente a ver cuáles son estos 9 tipos de contratos laborales, estos 9 tipos de contratos de trabajo sujetos a modalidad que están regulados en la ley. Tenemos que la ley nos agrupa 3 categorías de contrato de trabajo, y cada una de esas 3 categorías contiene 3 contratos modales. En primer lugar, contratos de naturaleza temporal. Aquí tenemos el contrato por inicio o lanzamiento de nueva actividad, al contrato por necesidad de mercado y al contrato por reconversión empresarial. En segundo lugar, los contratos de naturaleza accidental. Aquí tenemos el contrato ocasional,
al contrato de suplencia y al contrato de emergencia. Y en tercer lugar, la tercera categoría, contratos de obra o servicio. Aquí tenemos el contrato específico, el contrato intermitente y el contrato de temporada. El primero de ellos, contrato por inicio y incremento de actividad. El contrato temporal, este contrato es celebrado por un empleador y un trabajador, originado por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de 3 años. Artículo 57 de la ley. Se entiende como nueva actividad, primero, el inicio de la actividad productiva en la empresa, es decir, una vez que la empresa recién se ha construido y recién iniciando labores. Segundo, la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, es decir, una vez que la empresa ya está constituida, ya ha iniciado labores, pero abre un nuevo establecimiento en otra parte del país, en otra provincia, en otro distrito, o hace una nueva actividad, un nuevo mercado. Así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. Es importante que si se celebra este tipo de contratos se acredite documentalmente cuál es el incremento de las actividades de la empresa, cómo se manifiesta, cuáles han sido los nuevos proveedores que han contratado con la empresa, qué nuevos acuerdos ha suscrito y cómo se relacionan estos con la contratación modal. Caso contrario, estamos sobre un contrato de trabajo desvalorizado por no considerar bien la causa objetiva de contratación. Este contrato y el que sigue, el tercer mercado, son los más utilizados actualmente para contratar trabajadores. Por tanto, hay que acreditar fehacientemente de tal forma de que el juez sea convencido de que nuestro contrato por incremento de actividad sea un contrato que cumple con los requisitos de la ley y no sea un contrato fraudulento. Si yo no puedo acreditar esto fehacientemente ante el juez, que es el que más que seguro va a ser el que en última instancia va a decidir sobre esa controversia, es muy más probable de que se declare la desautorización del contrato por inicio de incremento de actividad. Entonces son tres causales: el inicio de una nueva actividad productiva, es decir, cuando la empresa recién inicia, la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, o el inicio de nuevas actividades o el incremento de la existente. Son tres supuestos en los cuales yo puedo celebrar un contrato por inicio o incremento de actividad. Segundo, contrato por menciones de mercado. Es aquel celebrado, artículo 58, entre un empleador y un trabajador, con el objeto de tener incrementos coyunturales de la producción, originados por variaciones sustanciales de la demanda del mercado, aun cuando se trata de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Este puede ser renovado hasta el término máximo establecido en el artículo 74 de la ley, es decir, el plazo máximo de 5 años. Y en estos contratos deberá constar la causa objetiva que justifica la prolongación temporal. Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional. Ejemplo, una variación cíclica que yo ya sé que se va a dar cada año, que no es una variación imprevisible, sino que yo ya sé que va a ocurrir. El periodo de cosecha en las actividades agrícolas. Yo ya sé que en tales meses del año va a haber la cosecha, que en tales meses del año va a haber la siembra, que en tales meses del año va a haber determinada actividad que va a estar relacionada a un ciclo determinado de la actividad agrícola. Por tanto, no podría yo utilizar un contrato de publicidad de mercado para celebrar, utilizando como sustento una de esas coyunturas que no son imprevisibles, sino que son cíclicas. ¿Cuál sería un ejemplo de ese mercado? Yo he celebrado un contrato de exportación a pedido de una empresa internacional como de China, para que en los siguientes 3 meses deba darle determinada cantidad de productos. Y por esta necesidad específica del mercado, por esa coyuntura específica, yo contrato a 20 trabajadores por necesidad del mercado. Y adjunto como causa objetiva de la contratación a su contrato de trabajo que es celebrado con el trabajador, copia del contrato del acuerdo comercial, de la guía de remisión del acuerdo contractual con la empresa internacional china, para que de esta forma no quepa ninguna duda de que mi contrato ha sido celebrado según y conforme a cómo establece la ley. Caso contrario, reitero, el juez lo más que probable es que determine la desautorización de tu contrato.
Tercer contrato, contrato por reconversión empresarial, artículo 59. Es contrato temporal por reconversión empresarial el celebrado en virtud a la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. Y en general, toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Su duración máxima es de 2 años. Ejemplo, yo contrato a un ingeniero industrial para la instalación de un nuevo sistema de gestión en la empresa y lo contrato por el término de 1 año, en los cuales ya mi sistema debe estar perfectamente implementado. O yo contrato a un ingeniero de sistemas para que me implemente un sistema de seguridad informático en mi empresa por el plazo de 6 meses. Contrato a 5 a 6 ingenieros informáticos o un ingeniero informático su equipo. Este sería un contrato por reconversión empresarial. Aquí la cosa objetiva es la variación de carácter tecnológico, ya sea en las maquinarias, en el equipo, en las instalaciones, en la unidad de producción, los sistemas, métodos, etcétera, etcétera. Esa es la cosa objetiva para este tipo de contrato. Ciertamente los más utilizados y los más comunes son el inicio de incremento de actividad y potenciales de mercado, juntamente con el contrato por obra o servicio específico. La reconversión empresarial no es muy utilizado, pero sin embargo, para condiciones específicas está ahí regulado en la ley. Bien, esto es en cuanto a los contratos de duración temporal. Ahora pasamos a los accidentales. Contrato ocasional. El contrato accidental ocasional, artículo 60, es aquel celebrado para atender necesidades transitorias distintas de la actividad habitual del centro de labores. Su duración máxima es de 6 meses al año. Bien, aquí la ley deja al criterio de la empresa determinar cuáles son esas actividades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de labores. Puede ser de que la empresa normalmente se dedique a actividades del rubro textil, pero que básicamente fabricación de hilos, pero que por una determinada coyuntura le han pedido no solamente la confección de hilos, sino también no solamente la producción de hilos, sino también la confección de unas polos, de unas prendas de vestir. Y para esta ocasión, terminada por esta actividad distinta de lo que actualmente realiza, se ve un contrato ocasional. Segundo, artículo 61, contrato de suplencia. Como su mismo nombre lo indica, aquí tiene que haber un trabajador titular del puesto de labores cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o por efecto de disposiciones convencionales aplicables del centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. Aquí hay un trabajador de suplencia que es el que va a reemplazar al titular en su puesto mientras dure la suspensión. En tal caso, el empleador deberá reservar el puesto de su titular, quien conserva el derecho de remisión a la empresa, operando con su incorporación oportuna, definición de los aquí. Un ejemplo clásico: licencia por maternidad, 98 días. La trabajadora sale sus 98 días de maternidad y a la vez le adjunta luego 78 días sus 30 días de vacaciones, teniendo un total de 118 días. De 128 días de vacación, de suspensión de su contrato de trabajo. Y por todo este periodo se contrata a un trabajador bajo la modalidad de suplencia. Una vez que concluya la licencia por maternidad y las vacaciones, deberá retornar la madre gestante a sus centros de labores, respetando el uso de la lactancia, y en todo caso el contrato de trabajo por suplencia va a quedar automáticamente extinto bajo sanción de considerarse desactualizado. Contrato de emergencia, artículo 62, es aquel celebrado para cubrir las necesidades promovidas por causa fortuita o fuerza mayor, coincidiendo su duración con la de emergencia. Ejemplo, ha ocurrido un incendio en el centro de labores y para recuperar las máquinas, para limpiar todo el centro de labores, se requiere contratar a personal de limpieza por término de 1 mes o de 2 meses. Ha habido un terremoto, de la misma forma. Ha habido un daño en las instalaciones de la empresa y para las labores de mantenimiento y reparación se requiere contratar por emergencia a tales y tales trabajadores. Y tenemos el contrato por obra determinada o servicio específico. Este es uno de los más utilizados, uno de los casos que más comúnmente se ve en la negociación. Son aquellos celebrados con objeto previamente establecido y de duración determinada, según el artículo 63. Su duración será la que resulte necesaria.
En este tipo de contratos van a celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación. Aquí tenemos que tener en cuenta de que esta obra determinada o servicio específico necesariamente debe ser de un carácter temporal o accidental dentro de la empresa. Si es una obra o servicio específico que se incluye dentro de las actividades que la empresa desarrolla permanentemente, entonces estamos ante la figura de una utilización fraudulenta de este tipo de contratos de obra o servicio específico. Ejemplo, yo contrato a un trabajador y le pongo que mi servicio específico es un servicio de operario de limpieza. Claramente es un contrato descentralizado, porque los servicios de limpieza no son ni temporales ni accidentales, sino que es una necesidad permanente en la empresa. Permanentemente hay la necesidad de que haya personal que realice las labores de operario de limpieza. Sin embargo, se utiliza de forma fraudulenta porque la ley aparentemente no es muy exigente para las organizaciones de contratos, simplemente no dice que tiene que haber un objeto previamente establecido y de duración determinada, pero tenemos que considerar de que esta obra de determinado servicio específico tiene que tener esta naturaleza de ser accidental o temporal. Puede ser, por ejemplo, dentro de mi planta productiva, construir un nuevo establecimiento, un nuevo edificio, construir, reparar o montar una maquinaria industrial, puede ser pintar determinadas, pintar las paredes de la empresa, puede ser una obra o un servicio de este tipo de naturaleza, ¿no? Específico pero temporal o accidental. En caso contrario estamos ante una descentralización. No hay que confundir porque ya en las normas comunes nos indican de que estos contratos de trabajo del artículo 53 pueden celebrarse cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o del lado que se va a ejecutar. Entonces, no solamente tenemos que leer el artículo específico que regula el contrato por obra o servicio específico, sino también el artículo 53 en conjunto con el artículo 63 para entender específicamente cómo está regulado el contrato. Continuando ya, entrando a los dos últimos, tenemos el contrato intermitente y el contrato de temporada. El contrato intermitente, según el artículo 74, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa, que por naturaleza son permanentes pero discontinuas. Esta es la característica, es un contrato permanente pero discontinuo. Esos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá derecho preferencial en la contratación, pudiendo consignarse en el contrato primigenio tal derecho, el que operará en forma automática, sin necesidad de requerirse de una nueva celebración o contrato de renovación. Ejemplo clásico de contrato intermitente, los transportistas. El contrato de yo contrato un transportista para que lleve mi mercadería según a mí me la piden. A mí me piden, por ejemplo, ahora llevar mercadería a fines de febrero a la provincia de Jauja y Junín. Y el próximo mes, en marzo, tengo que llevar mercadería a Loreto. Y el próximo mes, en abril, a Trujillo. Pero yo no sé cuándo me la van a pedir. Yo sé que me la van a pedir el 28 de febrero, porque ya tengo un contrato firmado. Pero en marzo puede ser el 15, puede ser el 20, puede ser el 22, puede ser el 30, puede ser el 6 de abril, puede ser cuando sea. Entonces, son la necesidad de transportar mi mercadería, ciertamente es una necesidad permanente en la empresa, pero discontinua. Es decir, no hay un plazo establecido de una regularidad en cuanto a cuando yo voy a necesitar este servicio. Lo que sí reconoce la ley es el derecho que si yo contrato a un transportista mediante este contrato intermitente, yo tengo que seguirlo contratando mientras dure mi contrato en la siguiente ocasión que requiera los servicios. Entonces, esto está establecido según el artículo 64 de la ley. Y finalmente tenemos el contrato por temporada. Este está referido básicamente a necesidades cíclicas que se requieren en la empresa. Según el artículo 67, eso es el celebrado con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes
en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva. En ese tipo de contratos deberán estar previendo lo siguiente: la duración de la temporada, por cuánto tiempo lo estoy contratando, la naturaleza de la actividad de la empresa, establecimiento o explotación, a qué se dedica, y la naturaleza de las labores del trabajador. Además, el artículo 69 indica que si el trabajador fuera contratado por un nuevo empleador por 2 temporadas consecutivas o 3 alternadas, tendrá derecho a ser contratado en las temporadas siguientes de forma indeterminada. Para hacer efectivo el ejercicio del derecho conferido en el artículo anterior a que lo sigan contratando, deberá presentarse en la empresa o establecimiento dentro de los 15 días anteriores al inicio de la temporada de cada año, vencidos los cuales caducará su derecho a solicitar su realización en el empleo. Bien, ejemplo clásico de actividades agrícolas. Ya sabemos que en tales épocas del año pueden ser más trabajadores para la cosecha. Otro ejemplo, los trabajadores que laboran en empresas que se dedican a la fabricación de helados, y que ya se sabe que en la temporada de verano, de diciembre a marzo, se van a necesitar más personal para la producción, más personal para que vayan por las calles con los carritos de helados para vender esos productos. Pero se sabe que la época donde hay más producción, la temporada donde hay más producción es en tales y tales meses, en todo, y eso va a ocurrir todos los años. Esta es la nota distintiva entre el contrato intermitente y el contrato de temporada. El contrato intermitente yo no sé cuándo voy a requerir el servicio. Son prestaciones permanentes pero discontinuas. En cambio, el contrato de temporada sí hay una cierta certeza de cuándo de qué épocas del año, de cuándo yo voy a requerir esta contratación. Y si yo contrato en 2 temporadas seguidas a un trabajador o en 3 discontinuas, entonces él ya tiene el derecho a que yo lo siga contratando, y para ello únicamente tiene que presentarse 15 días antes de la temporada a mi empresa, y yo tengo que proceder a darle trabajo efectivo. Así está establecido en la ley. Bien, estos son los 9 tipos de contratos modales. Reitero, los más utilizados son inicio e incremento de actividad, necesidades del mercado, obra o servicio específico. También suplencia, pero también suplencia, aunque está establecido sí en un caso particular y específico que tiene un titular y un suplente. Ahora, ¿qué pasa si hay una irregularidad en la relación laboral? Estamos frente entonces a una causal de desentropización del contrato de trabajo. El artículo 77 del 728 es el que regula las causales de desentropización. Este artículo comienza indicando que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada. Por más que el contrato diga cualquier cosa, se van a considerar como un contrato a plazo indeterminado en 4 causales. Primera, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si estos exceden el límite máximo permitido. Es decir, ¿qué pasa si mi contrato por inicio de actividad vencía el 28 de febrero y el 1 de marzo yo continúo trabajando, la empresa no me dice nada, yo sigo con regularidad, pasa un mes y recién el 31 de marzo la empresa me hace firmar el nuevo contrato? Aquí ya hay una desdemonización, porque hay un vencimiento de plazo estipulado originalmente y yo he trabajado sin contrato, y la firma posterior no enmienda el error, no enmienda la determinación de mi contrato. O después de las prórrogas pactadas, igualmente, si yo estuve en un contrato hasta febrero y tenía una prórroga hasta el 31 de marzo y luego continuo laborando y recién se firma la nueva prórroga en mayo, ya hay una desautorización. O si estas exceden el límite máximo permitido, que es de 5 años. Si yo continúo laborando después de 5 años, por más que siga firmando contratos modales, por más que siga firmando prórrogas, ya hay una desautorización de mi contrato, ya hay un contrato a plazo indeterminado. Segundo causal, cuando se trata de un contrato por obra o servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluir la obra en materia de contrato, sin haberse operado renovación. Obviamente, si me he contratado para hacer determinada obra o determinado servicio, ya concluyó y yo sigo haciendo labores dentro de una empresa, ya hay una desautorización, por más que tenga una prórroga firmada y por más que haya un contrato firmado por medio.
si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa elaborando. Esto es en el caso del contrato por suplencia. En estos casos, si una vez que ya está vencida la suspensión y el titular nunca se reincorpora al puesto, yo sigo laborando, entonces ya no soy trabajador de suplencia, sino adquiero la calidad de trabajador a plazo indeterminado dentro de la empresa. Esa es la tercera causal. Y finalmente, la que es más utilizada en los procesos laborales, cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Eso de aquí, la simulación o el fraude, se configura cuando yo puedo demostrar que la causa objetiva por la cual fui contratado no existió en ningún momento. No hubo un incremento de actividad, no hubo un nuevo establecimiento, no hubo un incremento cultural en las ventas, no hubo ninguna necesidad del mercado, no hubo una obra de servicio específico de carácter temporal occidental, nunca hubo una emergencia, nunca hubo una temporada, yo me elaboré todo el año. En estos casos en que yo pueda como trabajador demostrar de que hay simulación o fraude, se entiende de que hay un contrato a plazo indeterminado por la ley de organización. Y eso también se aplica cuando no se han cumplido los requisitos formales. Es decir, yo como empleador nunca le entregué copia del contrato al trabajador. ¿Y cómo puedo acreditar eso? Simple y sencillo. No hay ningún cargo firmado por el trabajador que indique de que ha recibido su contrato de trabajo conforme indica la ley, el texto único ordenado del legislativo 28. Por tanto, al momento de hacer una planificación de la contratación laboral, hay que tener en cuenta todas estas normas que son de orden público y de carácter imperativo, son normas taxativas que regulan la contratación laboral a plazo determinado. Que ciertamente en nuestro país existen las formas de contratar según las necesidades de la empresa por un plazo determinado, siempre y cuando se cumpla con lo que establece la ley. Requisito de forma, requisito de fondo. Básico para no tener ningún tipo de problemas con las autoridades judiciales o administrativas y que todo marche conforme. Bueno, esta ha sido la segunda clase de contratos de trabajo en este diplomado de Derecho Laboral y Producción Laboral. Y los espero en las siguientes clases. Les agradezco desde ya por la atención. Muchas gracias.